Bienvenidos al avance del capítulo 42 de la telenovela La historia de Juana. Camila, con una expresión de fastidio y un tono amenazante, le exigió a Paula que la dejara tranquila, advirtiéndole que, si no lo hacía, acabaría matándola. Paula, sin inmutarse, respondió que la ayudaría, ya fuera por las buenas o por las malas. Sin embargo, Camila insistió en que no iba a hacer absolutamente nada de lo que Paula quería. A pesar de esto, Paula le recordó que sabía perfectamente de dónde venía y que entendía sus intenciones, incluso si intentaba manipularla. Camila, buscando mantener el control, le aseguró que su única intención era ayudarla y que, para demostrarlo, incluso había ofrecido dinero a Juana para que se alejara. Pero Paula, firme, le dijo que no le creía ni una palabra. Además, reiteró que la iba a ayudar de cualquier forma, advirtiéndole que, si no lo hacía, acabaría con ella de la misma manera que planeaba hacerlo con Juana. Ante esta determinación, Camila quedó completamente acorralada, sin ninguna salida evidente. Gabriel se acercó a Tania con un aire de urgencia y le entregó unos documentos que consideraba de suma importancia. Le pidió con seriedad que los guardara hasta que él se los solicitara nuevamente. Tania, queriendo tranquilizarlo, le aseguró que no tenía de qué preocuparse, ya que ella se encargaría de mantenerlos a salvo. Sin embargo, aprovechó para confesarle algo que la inquietaba profundamente. No quería seguir quedándose en la casa porque Paula le daba mucho miedo. Gabriel escuchó con atención y, mostrando comprensión, le dijo que respetaba su decisión. Pero Tania no terminó ahí. Le sugirió que, en lugar de preocuparse tanto por los documentos, se enfocara en Juana y en su hijo. Gabriel agradeció sinceramente sus palabras, pero antes de que pudiera decir algo más, recibió una llamada inesperada. Era David, quien, furioso, lo amenazó directamente, diciéndole que iba a partirle la cara. Gabriel, manteniendo la calma, le respondió que no se metiera en asuntos que no le concernían, pero esto solo enfureció más a David. Este, encolerizado, insistió en que lo golpearía y le exigió que se alejara de Juana, terminando abruptamente la llamada al colgarle de forma violenta. Todo parecía indicar que Camila y Paula habían decidido unir fuerzas y formar una alianza para deshacerse de Juana de una vez por todas. Ambas comenzaron a planear cuidadosamente qué paso seguir para cumplir su objetivo, y además discutieron cómo podrían quitarle al hijo que Juana estaba esperando. En medio de esta conversación, Camila, con un dejo de duda, le preguntó a Paula si realmente estaba segura de lo que estaba a punto de hacer. Paula, sin titubear, le respondió que en cuanto el niño naciera, se lo quitaría a Juana, ya que estaba convencida de que Gabriel, en su desesperación, acabaría rogándole y volviendo a sus pies. Camacho llegó apresurado para informarle a Rogelio que había descubierto que Camila estaba reunida con Paula. La noticia enfureció a Rogelio, quien, con el rostro desencajado, le ordenó a Camacho que hiciera todo lo necesario para solucionar el problema. Paga lo que tengas que pagar y haz que esa persona mueva el cuerpo de Caimán a otro lugar. Si no lo haces, tú también vas a terminar muerto, le dijo con una mirada amenazante. Camacho, aterrado ante la gravedad de la advertencia, no tuvo más opción que obedecer y salió de inmediato para cumplir con la orden que Rogelio le había dado. David decidió aprovechar la situación para intentar ganarse el corazón de Juana. Con una sonrisa en el rostro, le expresó lo mucho que la admiraba, diciéndole que era la mejor mujer del mundo y que la amaba profundamente. Sin embargo, Juana no le prestó demasiada atención y, con seriedad, le explicó que había enfrentado a Paula para dejarle claro que no permitiría que le quitara a su hijo. David, al ver que no podía captar su interés, optó por seguir la conversación en la misma línea. Juana, visiblemente estresada, continuó hablando sobre su firme decisión de proteger a su hijo a toda costa, dejando claro que no permitiría que nadie, ni siquiera Paula, se interpusiera en su camino. Gabriel llegó a la oficina y se encontró con su tío Carlos, quien lo estaba esperando con evidente preocupación. Carlos, con un tono serio, le preguntó dónde había estado, ya que lo tenía intranquilo, sobre todo porque ese día se celebraría el brindis con los asociados. Gabriel, perdido en sus pensamientos, respondió de forma dispersa, lo que llevó a Carlos a preguntarle qué era lo que le pasaba. Finalmente, Gabriel le confesó que Paula había insultado y amenazado a Juana, lo cual lo tenía completamente fuera de sí. Carlos, tratando de calmarlo, le aconsejó que entendía lo difícil de la situación, pero que en ese momento debía concentrarse en el brindis de la fusión. Le recordó que era crucial para salvar la cervecería, que la empresa debía ser su prioridad ahora, y que después tendría tiempo para luchar por Juana. Carlos intentó motivarlo, asegurándole que, si Juana estaba destinada para él, el tiempo y las circunstancias lo demostrarían. Al final, ambos se dirigieron juntos a la reunión con los socios, dejando los problemas personales de Gabriel en pausa por un momento.
Camila, con un tono de desdén, le dejó claro a Paula que no quería involucrarse en absolutamente nada relacionado con Juana. Sin embargo, Paula, mostrando su habitual frialdad, le respondió que no tenía opción y que haría lo que ella le ordenara, advirtiéndole incluso que, si no obedecía, la mataría. Paula, decidida, le pidió a Camila que buscara a alguien que pudiera encargarse de un trabajo importante. En ese instante, Camila recordó cómo Carlos le había mencionado que Gabriel estaba profundamente enamorado de Juana. Esa revelación avivó su odio hacia Juana, y aunque inicialmente se resistía, terminó accediendo. Mirando a Paula con determinación, le dijo que sí, que la ayudaría a acabar con Juana, movida por sus propios resentimientos. Gabriel parecía estar en un buen momento, especialmente porque los nuevos socios de la cervecería se mostraban como personas altamente profesionales y comprometidas con el éxito del negocio. Carlos, su tío y mentor, aprovechó la ocasión para aconsejarle que se enfocara plenamente en los proyectos que tenían por delante, ya que esa era la mejor manera de sacar adelante la empresa. Gabriel, conmovido, le agradeció sinceramente, diciéndole que lo veía como una figura paterna en su vida. Carlos, sonriendo, le respondió que también lo consideraba como un hijo. Pero el tono de la conversación cambió cuando Carlos, con seriedad, le advirtió a Gabriel que evitara cualquier tipo de contacto con Paula. También le mencionó que Rogelio, una persona calculadora y sin escrúpulos, era capaz de hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos, por lo que debía cuidarse de él. Juana, molesta, le reclamó a David por haber llamado a Gabriel. Le preguntó directamente por qué sentía la necesidad de estar involucrándolo en asuntos que no le concernían. La discusión se tornó más intensa cuando Juana, enfurecida, le anunció que se iría. Justo en ese momento, apareció el guardaespaldas de Gabriel, quien se acercó para advertirle que debía acompañarlo, ya que estaba en peligro. Juana, testaruda, se opuso a la idea, insistiendo en que no necesitaba protección. Pero el guardaespaldas, en un tono firme pero amable, le dio un consejo que la hizo reflexionar. Finalmente, Juana aceptó irse con él, aunque seguía mostrando algo de reticencia. Paula llegó a su casa y se encontró con su padre, Rogelio, quien la recibió con una actitud tensa. Paula, sin rodeos, le preguntó por qué había ido a hablar con Camila. Rogelio, en lugar de responder directamente, le reprochó su actitud, acusándola de descarada. Paula, lejos de quedarse callada, le devolvió el reproche, sugiriendo que él no tenía autoridad para recriminarle nada. Rogelio, visiblemente molesto, le recordó que era su padre y que, como tal, merecía respeto. La situación estaba a punto de escalar cuando apareció Amparo, quien, alarmada, preguntó qué estaba ocurriendo. Paula, intentando calmar las cosas, le restó importancia al asunto, asegurándole que no pasaba nada. Luego, tomó a su madre del brazo y la invitó a salir a comer, dejando a Rogelio solo en la casa, furioso por la confrontación. Camila decidió regresar a su barrio con el objetivo de encontrar a la persona que Paula le había exigido que contratara para realizar ese trabajo importante. Aunque lo hacía a regañadientes, sentía que no tenía otra alternativa. Sin embargo, lo que Camila desconocía por completo era que alguien la estaba siguiendo. A medida que avanzaba por las calles familiares, absorta en sus pensamientos y en el peso de la tarea encomendada, no se percató de las miradas que la vigilaban a la distancia, pendientes de cada uno de sus movimientos. Gabriel estaba en una reunión con su equipo de trabajo, tratando de transmitirles la importancia de recibir cálidamente a los nuevos socios que se integraban al proyecto. Explicó que era fundamental hacerlos sentir como en casa, ya que eran profesionales de alto nivel y jugarían un papel crucial en el avance de la cervecería. Mientras hablaba, Enriqueta, una de las presentes, notó que Gabriel parecía algo abatido, por lo que aprovechó un momento para preguntarle discretamente qué le ocurría. Gabriel, sin querer preocuparla, le aseguró que todo estaba bien y que no debía preocuparse por él. Con esa respuesta, la reunión continuó enfocándose en los temas del día, mientras Gabriel intentaba concentrarse en el trabajo, dejando sus preocupaciones personales en segundo plano. Juana, frustrada y con un tono de impaciencia, le dijo al guardaespaldas que debía irse de inmediato, pero este, firme en su posición,
respondió que no se movería y que permanecería afuera para protegerla. Justo en ese momento llegó Jenny, la madre de Juana, quien, al notar la tensión, le preguntó qué estaba pasando. Juana le explicó, algo molesta, que Gabriel la había obligado a tener un guardaespaldas, lo cual le incomodaba profundamente. Jenny, intentando calmarla, le dijo que Gabriel lo hacía porque quería protegerla a ella y al bebé que esperaba. Sin embargo, Juana, notablemente alterada, le respondió a su madre que no se metiera en el asunto, ya que ella deseaba vivir una vida libre y no seguir sintiéndose presionada como hasta ahora. Mientras Gabriel daba el brindis en la reunión con los socios, recibió una llamada inesperada de Juana. Con un tono visiblemente molesto, ella le reclamó por haberle asignado un guardaespaldas sin consultarle primero. Gabriel, intentando justificarse, le explicó que solo quería cuidarla, pero Juana, cansada de la situación, le expresó que estaba harta de tanta presión. Gabriel, sintiéndose culpable, se disculpó y trató de calmarla, pero Juana insistió en que él debía ordenar al guardaespaldas que se marchara de inmediato. Finalmente, Gabriel, con un suspiro de resignación, le prometió que llamaría al guardaespaldas para que se retirara, asegurándole que no quería incomodarla más. Camila, visiblemente nerviosa, le dijo a su madre que tenían que salir de la casa lo antes posible. Sin embargo, su madre, con firmeza, le respondió que no iba a irse porque no era ninguna delincuente y no tenía nada que ocultar. En ese momento, tocaron la puerta, y Camila, desconfiada, fue a abrir. Para su sorpresa, quien estaba allí era un viejo amigo del barrio, que había venido a buscarla para hablar sobre un trabajo. Camila, dejando de lado sus preocupaciones iniciales, comenzó a hablar con él y, sin perder tiempo, empezó a explicarle el plan que Paula la había obligado a ejecutar. Manuel se acercó a Rogelio para informarle que la fusión de la empresa estaba a punto de comenzar. Sin embargo, Rogelio, con indiferencia, le respondió que no le importaba. Manuel, sin desanimarse, le comentó que Castillo había estado investigando exhaustivamente la empresa, buscando respuestas sobre lo que estaba sucediendo. A esto, Rogelio reaccionó con frialdad, diciendo que ya estaba al tanto y que no quería escuchar más del tema. Manuel, sintiéndose frustrado, le recordó que había hecho todo lo posible para mantenerlo satisfecho. En ese instante, Rogelio recibió una llamada de Camacho, quien le informó que Camila había regresado al barrio y que estaba con su madre, lo cual pareció inquietarlo más de lo que dejaba entrever. Camila, decidida a cumplir con el encargo de Paula, le explicó a su viejo amigo que necesitaba bajarse a una persona, dejando claro que no estaba jugando. Su amigo, sorprendido por la gravedad de la solicitud, le respondió que ese tipo de trabajo no era barato. Camila, con una sonrisa fría, le aseguró que no se preocupara, ya que el dinero estaba garantizado. Con eso, comenzaron a discutir los detalles del plan. Mientras Camila intentaba disimular la tensión que sentía en su interior, Ramón estaba sentado, tratando de mantener la calma, pero no podía evitar sentirse nervioso al ver que varios policías habían llegado al lugar. Una monja, que lo había estado cuidando, se acercó para preguntarle cómo se sentía, comentando que parecía estar mucho mejor. Ramón, agradecido, le respondió que sí, que gracias a ella había estado recuperándose poco a poco. Sin embargo, no pudo evitar preguntarle por qué había policías allí. La monja, con tono tranquilo, le explicó que estaban preguntando por un tal Ramón, ya que su familia lo buscaba con desesperación. Al escuchar esto, Ramón entendió que no pasaría mucho tiempo antes de que lo encontraran, lo cual lo dejó con una sensación de inquietud. Juana continuaba sumida en una profunda tristeza por todas las cosas que estaban sucediendo en su vida. En medio de su desánimo, llegó Jenny, quien trató de consolarla. Con tono comprensivo, le dijo a su hija que probablemente Gabriel había tomado la decisión de ponerle seguridad porque sabía que había personas peligrosas que querían hacerle daño. Jenny, preocupada, le pidió que confiara en ella y le contara toda la verdad sobre lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Juana, con lágrimas en los ojos, le confesó que Paula había contratado a una abogada con el propósito de quitarle a su bebé. Jenny quedó atónita al escuchar esto,
su rostro reflejando la mezcla de sorpresa e indignación por lo que acababa de enterarse. Amparo, con un tono de desconcierto, le preguntó a Paula por qué estaba usando a Camila para sus oscuros planes. No entendía las razones detrás de sus acciones y buscaba una explicación. Paula, sin molestarse en justificar sus motivos, le respondió con frialdad que no era necesario que ella entendiera nada, porque lo único que importaba era que tenía un plan claro para librarse de todos sus obstáculos. En ese preciso instante, el celular de Paula vibró con un mensaje de texto de Camila. El mensaje decía que ya habían encontrado a la persona que se encargaría del trabajo. Al leerlo, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Paula, quien sintió que sus planes avanzaban perfectamente. Sin perder tiempo, se fue a encontrar con Camila. Cuando llegó, le preguntó qué había sucedido, y Camila, sin rodeos, le informó que ya tenía todo listo y que la persona estaba preparada para realizar el encargo. El amigo de Camila, emocionado por el plan, comenzó a comentar entre sus conocidos todo lo que ella le había dicho. Hablaba con entusiasmo sobre la gran cantidad de dinero que estaba en juego para llevar a cabo el trabajo. Además, les pidió a todos que se mantuvieran atentos, ya que pronto les daría las instrucciones para actuar. Su actitud desenfrenada mostraba que estaba tomando el asunto con demasiada ligereza, lo que podría complicar las cosas más adelante. Jenny, aún impresionada por lo que Juana le había contado, no pudo evitar preguntarle por qué no le había dicho antes. Incluso sugirió, con un tono de indignación, que podría haber enfrentado a Paula directamente y darle una arrastrada para protegerla. Sin embargo, Juana, tratando de calmar a su madre, le explicó que esa no era la forma de resolver las cosas y que por eso prefería no involucrarla. Mientras madre e hija discutían, alguien llegó a la casa. Era Castillo, quien venía con intenciones de hablar con Jenny. Su llegada interrumpió la conversación, añadiendo un nuevo elemento de tensión al ambiente. Paula, decidida a concretar su plan, le dijo a Camila que todo estaba bien y que siguiera adelante. También le pidió que se asegurara de que la persona encargada del trabajo cumpliera con lo acordado y, por supuesto, que le pagara. Sin embargo, Camila, firme en su posición, respondió que no iba a dar un solo peso y que si Paula quería que el trabajo se hiciera, sería ella quien tendría que hacerse cargo del pago. Ante esto, Paula intentó manipular a Camila con palabras cuidadosamente elegidas, diciéndole que quería recuperar su confianza y que esto era una muestra de ello. Pero Camila no cayó en su juego. Con determinación, dejó claro que no iba a ceder ni a gastar su dinero y que si Paula quería que todo siguiera según el plan, tendría que pagarlo de su propio bolsillo. Camila, algo nerviosa, decidió presentarse en la oficina de Gabriel. Cuando él la recibió, le preguntó de manera directa qué necesitaba. Sin rodeos, Gabriel le recriminó por haber ido a ver a Juana para ofrecerle dinero, exigiéndole una explicación sobre su comportamiento. Camila, completamente sorprendida por el comentario, quedó paralizada. No esperaba que Gabriel estuviera al tanto de esa visita y, por un instante, no supo cómo reaccionar ni qué decir para justificar sus acciones. Castillo, decidido y con un aire de perseverancia, aseguró que no iba a detenerse hasta encontrar a Ramón, prometiendo hacer todo lo que estuviera en sus manos para localizarlo. Jenny, profundamente conmovida por la dedicación de Castillo, le agradeció sinceramente por su esfuerzo y por no abandonar la búsqueda de su padre. Mientras tanto, Josefina, después de escuchar la conversación, decidió marcharse discretamente, dejando a Castillo y Jenny solos. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. Ambos comenzaron a hablar de temas más ligeros, lo que los llevó a reírse juntos. Poco a poco, la cercanía entre ellos aumentó, y sus miradas comenzaron a cruzarse con mayor intensidad. Justo cuando estaban a punto de darse un beso, Josefina regresó inesperadamente, interrumpiendo el momento y rompiendo la magia que había surgido entre ellos. Amparo, con una mezcla de preocupación y sospecha, le pidió a Paula que le explicara exactamente qué estaba planeando hacer. Sin embargo, Paula, con su habitual frialdad, le respondió que no le importaba que entendiera los detalles, ya que lo único que debía interesarle era el resultado final. Esta actitud exasperó a Amparo, quien decidió presionar a su hija para que le dijera la verdad. Finalmente, Paula cedió y confesó con indiferencia que había ordenado matar a Juana. Amparo,
completamente impactada por lo que acababa de escuchar, quedó sin palabras, su rostro reflejando incredulidad y horror ante la revelación de Paula. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.